Y a esta hora, a las 10 de la mañana, saludamos a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Buenos días, Mariano, y saludo para todos por allí. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Muy bien? Bien, Bueno. en medio de tanta humedad. Se nos fue el otoño, ¿eh? Nos robaron el mes de abril y nos robaron el otoño, ¿no? Exactamente, exactamente. Aunque bueno, ahora ya vienen un poquito más parecido a la estación, ¿no? Con el Sí, tema de la nos vamos llovizna, la acercando. temperatura un poco más baja. Sí, nos vamos acercando al invierno. Cuando uno ve las imágenes, por ejemplo, de lo que ha sucedido en España o en Estados Unidos, en California, con la gente allí en las playas, se advierte de que hay demasiados síntomas del cambio climático, ¿no? O por lo menos que será un año con esos matices. Exactamente. Antes de meterme en el tema central, quería compartir una percepción con vos, Mariano. Me parece Sí. que es la primera vez desde que comenzó este tema de la pandemia, el coronavirus, de la cuarentena y de las decisiones políticas alrededor de eso, en que hemos cometido el primer traspié comunicacional, ¿no? Entre la presidencia y los gobernadores pareció quedar con este tema de salir a las calles, pero también con las excepciones y las Sí. diferencias entre las grandes y pequeñas ciudades, algún vacío en la sensación de la gente. Sí, exactamente, mucha confusión, no fue muy clara la comunicación y ya cuando en este tema dejás la ambigüedad o la interpretación no es del todo contundente, por ahí se genera esta situación, ¿no? Y algunos de los gobernadores han actuado con más premura que otros a la hora de estar poniendo los límites o aclarando un poco esta situación. Pero es cierto, no quedó muy claro si se podía salir a caminar, si ya algunas localidades podían flexibilizar, de quién dependía. Allí hubo alguna situación bastante gris, ¿no? Sí, porque lo hemos charlado mucho en estos últimos días. Al modificarse la etapa de la cuarentena y aquí comienza a tener una preponderancia la mirada de los intendentes en su lugar y la de los gobernadores. Hay muchas diferencias regionales en la Argentina por aquellas provincias que no tienen un mayor conflicto con el coronavirus o porque no tienen casos o porque tienen muy pocos y otras donde parece la epidemia o la pandemia tener una influencia mayor. Estas diferencias sanitarias van a implicar diferencias políticas. Y en Sí. el medio del desgaste que la sociedad tiene sobre la cuarentena, del paso del tiempo y demás, la claridad y el convencimiento que se logre desde arriba para trasladarlo hacia abajo será clave. Ojalá haya sido solamente un traspiés y no una situación de tensión política, que es lo que menos necesita la Argentina en este momento. Por supuesto, Pero ojalá. quiero ocuparme del tema de la educación. Viste que la semana pasada lo hablamos un poco con datos, para referenciar un poco que hay algunos que acceden efectivamente a las condiciones que se plantean educativas en medio de la cuarentena y otros que tienen muchas dificultades. Hablamos de un 20% en aquel momento por el informe de UNICEF de niños, niñas y adolescentes que no tienen las condiciones mínimas para poder involucrarse dentro de ese contexto de la educación virtual. Y por eso quiero apelar a la opinión del ministro de Educación de la Nación y de ministros provinciales para saber qué mirada hay sobre cómo viene transcurriendo la educación, que ya no sea en las aulas, sino en la casa de cada uno de nosotros. Sí. Nos hemos convertido en papás docentes que acompañan el trabajo de los maestros, que es inconmensurable, pero que evidentemente nos pone en un contexto en el que por ahí estamos al borde de un ataque de nervios, más o menos, ¿no? Sí, algo parecido, algo similar. Y después la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los chicos, más allá de hacer la tarea y demás, aprenden, pero ese aprender de comprender, de adquirir los conocimientos que estamos allí haciendo en conjunto, ¿no? Bueno, hay una coincidencia en general, ya lo vamos a ver porque uno de los ministros lo dice claramente, pero no se va a poder evaluar por ahora. Claro. Si los chicos están o no aprendiendo, esto se tendrá que ver una vez que comiencen las clases presenciales, si no es este año, el próximo año se tendrán que adecuar contenidos y allí realmente se va a poder hacer esa evaluación porque influyen aspectos tecnológicos, emocionales, de vínculo con el docente. Son muchos los elementos que hay que tener en cuenta para un contexto en el que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado. Nos imaginábamos en algún momento hacer una educación a distancia. No estaban todavía dadas esas condiciones. No. Pero vamos a ver en tramas, inicialmente lo que señaló el ministro de Educación de la Nación, el ministro Trota. Estas son declaraciones de anoche, muy recientes, en las que el ministro de Educación señala:
Las clases presenciales van a volver antes de que termine el año. La idea del gobierno nacional es que no concluya el año sin los chicos en las aulas. No se sabe cuándo, no se sabe en qué condiciones, es probable que sea la última etapa del proceso de modificación de esta cuarentena, pero quieren que en algún momento los chicos estén en el aula, que exista ese reencuentro con el docente y con el espacio. Y es lo que dice Trota, que van a poner el foco en terminando el nivel. Y acá este es un dato importante, porque me imagino que muchos papás se están preguntando, está bien, se recupera el año que viene, los contenidos se recuperan este año, pero ¿qué pasa con los chicos que están en sexto grado del primario o del sexto año del secundario? ¿Cuándo lo van a recuperar ese contenido? Bueno, eso es lo que están hoy debatiendo los ministros, porque en algún momento ese contenido se tiene que recuperar. Si los chicos van a la universidad, es muy difícil que eso ocurra. Y si al pasar de año en el primario van a otro colegio en el secundario, esto sucede mucho, también. ¿Cómo se logra esa recuperación? Bueno, es un tema para pensarlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo viene diciendo el ministro, ¿no? Estamos haciendo foco, nosotros consultando con especialistas de educación y demás, algunos coincidían y otros no tanto, pero la mirada del ministro de Educación es desde un inicio la preocupación y el foco justamente a estos fines de ciclo, por lo que vos comentabas, ¿no? Por esa continuidad pedagógica que por ahí va a ser más complicada. Vamos con la próxima trama y vamos a meternos en Córdoba. Las declaraciones del ministro de Educación, Walter Graubach, que son contundentes sobre el proceso que viene. ¿Qué dice Graubach? Nadie va a repetir el año. Es dato central. No se puede evaluar en qué condiciones se encuentran los chicos en relación a los contenidos, pero nadie, absolutamente nadie va a repetir el año. ¿Qué es lo que señala Graubach? Que sería injusto calificar a los alumnos ante las evidentes desigualdades en este proceso. Claro. Desigualdades que hemos planteado. Algunos ni siquiera tienen una computadora. No es que no tienen wifi, no tienen una computadora. Hay chicos que no acceden. En el grupo familiar puede haber un celular para todos. Pero además hay procesos emocionales. ¿Cómo se miden? Después de tener tanto tiempo los chicos encerrados, el vínculo, la predisposición con el aspecto educativo, más allá del esfuerzo de los docentes. Aquí no se cuestiona el esfuerzo de los docentes. Claro. Otro aspecto que dice Graubach. Hay una desigualdad inocultable y será un tema a resolver cuando volvamos a la escuela. Insistimos con esto. Es un tema que se va a abordar recién cuando comiencen las clases presenciales, cuando se puedan reanudar esos aspectos. Y otro elemento que plantea Graubach es que hay muchas niñas y niños que no tienen acceso a Internet. Vamos a la próxima trama también en una definición del ministro Graubach. Si el sistema educativo tiene esta dificultad, imagínense si los docentes, si la manera en que el gobierno preparó este proceso tiene enormes dificultades. Imagínense, dice Graubach, en los hogares, lo que implicaría generar la atención de que haya una prueba, que le digan, mira, tenés parcial el jueves. Imagínate el papá, los chicos, cómo se preparan. Es muy difícil, ¿no? Sí, claramente. Esto es una situación absolutamente excepcional y me parece que lo del ministro de Educación de la provincia de Córdoba es contundente. No muchos se animan a decir con tanta claridad temas referidos a la educación. Ninguno va a repetir el año, somos absolutamente distintos a la hora de tener posibilidades de acceder a la tecnología. Me parece que fue muy claro y contundente, ¿no?, en estas declaraciones. Absolutamente, porque además, en otro tramo de la entrevista, Graubach dice, acá no es que estamos hablando de las escuelas urbanas y las rurales. No, dentro de las mismas ciudades sí, claro, se advierte esa enorme desigualdad. Vamos a ver qué sucede en otras provincias. La próxima trama nos lleva a Santa Fe. Adriana Cantero es la ministra de Educación. ¿Qué dijo? Que vamos a ser los últimos en retomar la actividad. En las escuelas hay un convencimiento en este sentido. Primero se van a ir abriendo otras opciones, no las escuelas. No es una urgencia hoy que los chicos vuelvan a las escuelas, pero además dice que lo más importante, y este dato es muy valioso, porque no tiene que ver estrictamente con lo curricular, pero sí con el aprendizaje, la necesidad de sostener el vínculo afectivo. Las escuelas, los docentes son un espacio contenedor.
los chicos están solos en cuarentena, no en todos los hogares se encuentran con la misma contención, a veces hay una ausencia de los papás, por lo cual es fundamental que no solo se piense en la nota o en el aprendizaje, sino en consolidar esos vínculos afectivos. Sí, vamos a ver, en la próxima trama nos vamos a ir a Salta, Mariano. Dale. Sí, perdón. No, que está bueno tocar eso, no solamente estrictamente lo curricular, sino también lo que vos comentabas, ¿no? Todo eso que rodea a la escuela y a la presencia áulica y la tarea del docente, de la escuela en general, desde lo social, digamos. También ese aspecto es bueno contemplarlo. Claro, porque también allí están las desigualdades, que son anteriores a la cuarentena. Las desigualdades de los chicos que viven en cuestiones marginales, vulnerables, que no tienen esa contención familiar. Sí. ¿Qué dice en Salta Matías Canepa, el ministro de Educación? La recuperación de contenido se evaluará más adelante, en coincidencia con lo que planteaba Graobar. En Salta también piensan que hoy no es momento de evaluar los contenidos. ¿Y qué dice Pablo Maccione, el ministro de Educación de La Pampa? Se está garantizando la educación bajo otra modalidad, en un contexto absolutamente diferente. Porque también están algunos los que creen, bueno, no hay escuela. Y que eso implicaría, no hay educación. Bueno, no es así. Las escuelas están. Los chicos no están en las aulas, pero las escuelas funcionan a través del trabajo de los docentes. Y tampoco es verdad que no haya educación. Lo que sucede es que estamos en un proceso también de aprendizaje con los instrumentos que hoy se pueden utilizar y que imaginamos, a ver, Mariano, era de ciencia ficción. Sí. Absolutamente. Nosotros íbamos a estar todos estudiando en las computadoras. Absolutamente impensado esta situación, este contexto que se está dando. Eso está más que claro. Vamos a la última trama que nos lleva a Mendoza. Allí el director titular de la Dirección General de Escuelas, José Tomás, dijo que, y esto es lo que me parece importante aportar, el regreso probablemente sea escalonado por regiones, tal vez por municipios, según cómo se desarrolle la pandemia. Esto se piensa en Mendoza, pero uno podría imaginar que sería trasladable a muchos lugares del país, si no todos. Es probable que terminemos habilitando por partes el regreso a aulas. A lo mejor al comienzo sean los sectores de menor riesgo, los más chiquitos, quizás no sean todos los cursos, después se pueda extender al secundario. En algunas localidades donde no se necesita el transporte público, claro. Digo, los chicos, en Huincarnancó, yo me iba caminando a la escuela. Sí. Imagino en localidades de esas características, la gente no toma el colectivo. Bueno, en las ciudades más grandes sí. Entonces el transporte público, un foco de contagio, probablemente sí, el proceso sea un poco más lento. Pero tenemos que acomodarnos todos, ¿no? Los papás, los docentes. No es un tiempo de generar más tensiones y presiones sobre las que ya existen. La evaluación, la idea de que puede quedar aplazado, repetir el año, evidentemente no puede ser una alternativa en este contexto. Pablo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.